Masaprendo les presenta a continuación algunos límites de las funciones trigonométricas, pero para ello debemos tener en cuenta antes estos límites que son referenciales o notables para el desarrollo de los demás límites de las funciones trigonométricas. Siempre debemos tener en cuenta que el límite cuando x tiende a cero de seno de x sobre x es igual a uno, y el límite cuando x tiende a cero de la función uno menos coseno de x sobre x es igual a cero. A partir de estos dos datos o de estas dos bases, pues vamos a resolver los ejemplos que se presentan a continuación. Veamos este ejemplo. El límite cuando x tiende a cero de seno de 6x sobre 6x es igual a, en este caso, el ángulo, observen, el ángulo es el mismo, lo cual cumpliría con el límite referencial o el límite notable, que es que el seno del ángulo en radianes sobre el mismo valor en radianes es igual a uno. Podemos, por lo tanto, decir que este límite es uno. Veamos otro ejemplo. Vamos a hallar el límite cuando x tiende a cero de la función seno de 3x sobre x. Observemos que no lo tenemos en la forma de la límite notable, ¿cierto? Porque este ángulo no es igual a este. Pero vamos entonces a convertirlo en que nos quede igual, tal cual el límite notable. Entonces vamos a multiplicar por 3 para que me quede el ángulo igual arriba y abajo. Entonces sería seno de 3x sobre x y vamos a multiplicar arriba y abajo por 3. Tenemos entonces que este límite, cuando x tiende a cero, sería entonces de 3 seno de 3x, ¿sí? Y aquí sobre 3x. Tenemos entonces el límite notable. Recordemos que el límite de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función. Entonces nos quedaría así, seno de 3x sobre 3x. Y ya sabemos que todo esto es 1. Luego entonces el límite es 3 por 1 es igual a 3. Tenemos este otro ejemplo acá, límite cuando x tiende a 2 de seno de x menos 2 sobre 3x menos 6. Ya sabemos que si reemplazamos, pues vamos a tener una forma indeterminada. Es por ello que entonces vamos a buscar convertir esto a la forma del límite notable. Podemos ver que en el denominador se puede sacar factor común. Entonces vamos a factorizar el denominador. Tenemos entonces arriba seno de x menos 2 y abajo sacamos el factor común que sería 3 que multiplica a x menos 2. Y observen entonces que tenemos que podemos entonces el límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función. En este caso sería un tercio por el límite cuando x tiende a 2 de seno de x menos 2 sobre x menos 2. Y observen entonces que tenemos la forma del límite notable, significa entonces que esto es 1, luego el límite sería un tercio por 1 es igual a un tercio. Tenemos el siguiente límite de la función seno de x medio sobre x. Recordemos que si evaluamos, obviamente nos va a dar un límite indeterminado porque el seno de 0 es 0 y 0 sobre 0, ¿cierto? Nos va a dar un límite indeterminado, entonces vamos a resolverlo. Tenemos que vamos a multiplicar entonces para volver este denominador igual que el ángulo que tenemos. Entonces sería, vamos a multiplicar entonces límite cuando x tiende a 0 de seno de x medios sobre x. Vamos a multiplicar esto vamos a multiplicar aquí, eh, vamos a multiplicar arriba y abajo por un medio. Entonces un medio y aquí por un medio. Nos queda entonces que el límite cuando x tiende a 0, arriba entonces nos quedó un medio, o sea, aquí un medio de seno de x medios sobre x por 1 es x y 2. Observen que aquí ya tuvimos el límite notable, lo cual entonces nos queda, y utilizando las propiedades, esto es igual a un medio por el límite cuando x tiende a 0 de seno de x medios
sobre x medios. Esto entonces ya sabemos que es 1, luego el límite podemos decir que es 1 medio por 1, o sea, 1 medio. Vamos a realizar este límite, el límite cuando x tiende a 1 de seno de 1 menos x sobre la raíz cuadrada de x menos 1. Vemos que tenemos en el denominador una función radical. Entonces vamos a racionalizar multiplicando por el conjugado del denominador, que es raíz de x más 1. Multiplicamos en el numerador por raíz de x más 1 y lo mismo hacemos en el denominador por raíz de x más 1. Tenemos entonces que el límite cuando x tiende a 1, nos queda en el numerador pues la raíz de x más 1 que multiplica al seno de 1 menos x. Y abajo pues ya saben que tenemos el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Ese producto notable siempre es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 escribimos lo mismo que tenemos en el numerador, raíz cuadrada de x más 1 por el seno de x de 1 menos x sobre, este se cancela con este y nos queda por x menos, y 1 al cuadrado es 1 por 1, x menos 1. Tenemos entonces esta expresión, raíz cuadrada de x más 1 por el seno de 1 menos x. Y abajo tenemos, observen esto, x menos 1. Vamos a sacar factor común menos para que nos quede como el ángulo del seno. Entonces vamos a sacar factor común aquí, menos, y nos quedaría que la x quedaría menos x más 1. Esto es igual entonces al límite cuando x tiende a 1. Nos queda entonces en el numerador la misma expresión, raíz cuadrada de x más 1, que por el seno de 1 menos x. Tenemos en el denominador esto. Vamos a aplicar la propiedad conmutativa en este paréntesis, nos queda menos. Entonces este más 1 lo ponemos de primero 1 y luego la menos x, miren. Y nos quedó 1 menos x, y aquí observen este que estamos señalando es el límite notable. Podemos ahora entonces escribir que el límite cuando x tiende a 1 de la raíz cuadrada de x más 1, digamos aquí sobre menos 1, ¿cierto? Este menos, y lo vamos a multiplicar por el límite de la otra función, cuando x tiende a 1 del seno de 1 menos x sobre 1 menos x, ¿sí? Recuerden que este menos está aquí, miren, separé este producto, entonces puse este con este, observen, y este con este. Ahora evaluamos el límite, entonces sustituimos, sería la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre menos 1 por este límite, ya saben ustedes que es 1, entonces por 1 nos queda igual, la raíz cuadrada de 1 es 1, más 1 dividido menos 1, esto es igual a 2, dividido menos 1, el límite es menos 2. Continuamos con otro ejemplo, dice el límite cuando y tiende a 0 de 1 menos coseno de y sobre y. Recordemos que si sustituimos nos queda 1 menos coseno de 0 sobre 0. 1 menos el coseno de 0 es 1 sobre 0 y nos queda de la forma indeterminada. Por ello entonces vamos a resolverlo utilizando la estrategia de la conjugada. Vamos a multiplicar por la conjugada del numerador. Entonces vamos a multiplicar arriba y abajo por 1 más coseno de y abajo también multiplicamos por 1 más coseno de y. Veamos esto que nos arroja. El límite cuando y tiende a 0, arriba nos queda entonces 1 al cuadrado menos coseno al cuadrado de y sobre y, que
que multiplica a 1 más coseno de y. Recordemos por la identidad fundamental que 1 menos coseno cuadrado de y es seno al cuadrado, entonces esto nos queda al límite cuando y tiende a 0. Recordemos que por la identidad esto es seno al cuadrado de y sobre y que multiplica a 1 más coseno de y. Nos queda entonces aquí que el límite cuando y tiende a 0, vamos a este seno cuadrado, entonces vamos a poner, nos quedaría seno cuadrado de y, vamos a dividirlo sobre y, perdón, este no es cuadrado, nos quedaría seno de y sobre y por otro seno de y sobre 1 más coseno de y. Entonces podemos aquí decir entonces que el límite cuando y tiende a 0 de seno de y sobre y por el límite de la otra función. Cuando y tiende a 0 de seno de y sobre 1 más coseno de y. Obtenemos entonces acá que este límite es 1 y nos queda 1 por, evaluamos, nos quedaría seno de 0 sobre 1 más coseno de 0. Esto es igual a 1 por el seno de 0 es 0 y nos queda 1 más 1. Esto es igual a 1 por 0, 0 y 0 dividido cualquier cosa nos da 0. El límite entonces es 0. Finalizamos con el siguiente ejemplo donde vamos a combinar varias propiedades y varias estrategias para hallar este límite. Recordemos que la tangente de 0 es 0 menos el seno de 0 que es 0, entonces arriba nos daría 0 menos 0, 0 y abajo pues nos daría 0. Tenemos una forma indeterminada por lo cual vamos a utilizar alguna estrategia para resolverlo. Tenemos acá que el límite cuando x tiende a 0, ojo, vamos a transformar este seno de x, perdón, la tangente de x, recordemos que eso es seno de x sobre el coseno de x. Lo multiplicamos por, perdón, menos seno de x, todo dividido x al cubo. Esto es un fraccionario, reducimos estos dos fraccionarios y nos queda que el límite cuando x tiende a 0, esto nos quedaría entonces, multiplicamos, nos quedaría seno de x menos coseno de x por seno de x sería seno de x coseno de x, todo dividido coseno de x, y esto ya sabemos que está sobre x al cubo. Saquemos factor común en el numerador, tenemos límite cuando x tiende a 0, entonces el factor común sería seno de x que multiplica a 1 menos coseno de x. Esto dividido coseno de x y todo sobre x al cubo. Apliquemos la ley de extremos y medios o la ley de la orejita, entonces nos queda que arriba este, ¿sí? Y este por este, entonces nos queda en el numerador seno de x por 1 menos coseno, todo dividido x al cubo coseno de x. Tenemos entonces que tenemos entonces acá, escribamos límite cuando x tiende a 0 del seno de x y lo vamos a multiplicar por 1 menos coseno de x como está arriba, y todo esto está dividido entre x al cubo por coseno de x. Ahora la estrategia es multiplicar por la conjugada. Tenemos una expresión aquí la cual podemos utilizar la conjugada. ¿Por qué? Porque aquí todavía tenemos la forma indeterminada. Multiplicamos arriba y abajo por la conjugada por esta que sería 1 más coseno de x y aquí por 1 más coseno de x.
Esto es igual al límite cuando x tiende a 0. Nos queda aquí que el seno de x, ¿sí? Recordemos entonces que este producto de estas dos expresiones son el primero al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado que es 1 menos el segundo al cuadrado que es coseno cuadrado de x, y eso lo vamos a dividir entre x al cuadrado, perdón, x al cubo por el coseno de x por 1 más coseno de x. Recordemos que por las identidades esto es seno al cuadrado de x. Tenemos, tenemos entonces aquí que nos queda que el límite cuando x tiende a 0, este seno de x, por, recordemos que esta identidad de 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado de x, todo esto lo dividimos por x al cubo y lo multiplicamos por el coseno de x, que multiplica 1 más coseno de x. Esto es igual entonces a, nos queda arriba, al límite cuando x tiende a 0, arriba seno por seno cuadrado, entonces nos queda seno al cubo de x sobre x al cubo, ¿sí? Por el resto, que aquí pues por no cabe, entonces nos queda por coseno de x, que multiplica 1 más coseno de x. Tenemos esta expresión, entonces vamos a sacar el límite de un producto, es el producto de los límites, entonces sería el límite cuando x tiende a 0 de seno al cubo de x sobre x al cubo por el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno de x que multiplica 1 más coseno de x. Esto es 1, entonces sería 1 por 1 aquí tenemos en el numerador y reemplazamos coseno de 0 que multiplica a 1 más coseno de 0. Nos queda igual entonces a 1 por 1, 1. Coseno de 0 es 1, que multiplica a 1 más 1. Esto es igual entonces a 1 sobre 1 medio. Esa es el límite, esa es la respuesta a este ejemplo.